No sé si debería contar esto. Y no lo digo por dramatizar. Lo digo porque hay historias que, cuando las escuchas, no se sienten como algo externo. Se sienten demasiado cercanas. Como si tocaran algo que ya estaba dentro de ti. Hace unos días, alguien me escribió. Un mensaje como cualquier otro. Sin nombre real. Sin foto. Sin contexto. Solo una frase. Creo que algo en mi mente ya no está funcionando igual. No era un mensaje largo. No era una historia elaborada. Era más bien una especie de descarga. Como si esa persona no estuviera intentando contar algo, sino sacarlo. Al principio pensé ignorarlo, porque recibo muchos mensajes, historias, confesiones, experiencias. Pero había algo en ese mensaje que se sentía distinto. No sabría explicarlo exactamente, pero decidí seguir leyendo. Decía que todo empezó de forma muy simple. Nada dramático. Nada que realmente te haga pensar que algo está mal. Solo pensamientos. Pero no pensamientos normales. No eran ideas que él generara. No eran recuerdos propios. Eran más bien fragmentos. Como escenas sueltas. Como sensaciones incompletas. Como recuerdos que no le pertenecían. Al inicio eran breves. Aparecían por segundos. Y desaparecían, pero dejaban algo, una sensación difícil de explicar, como si su mente hubiera tocado algo, que no debía. Y aquí es donde empieza lo inquietante, porque esos pensamientos no aparecían en cualquier momento, aparecían cuando todo estaba en silencio, cuando no había distracciones, cuando no había ruido, cuando su mente estaba completamente sola. No es lo que veo, es como se siente, porque no eran imágenes claras. No eran recuerdos definidos. Eran sensaciones completas, como si estuviera viviendo algo, sin haberlo vivido, como si su mente estuviera generando experiencias, sin permiso. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar, porque también escribió esto. No siento que esos pensamientos sean míos, pero tampoco puedo sacarlos. Y eso es lo que lo vuelve peligroso, porque una cosa es tener pensamientos extraños, y otra muy distinta, es no poder distinguir si realmente te pertenecen. Con el tiempo, todo empezó a intensificarse. Los pensamientos dejaron de ser breves. Empezaron a quedarse más tiempo, a repetirse, a aparecer con más claridad. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que venía después, porque esos pensamientos empezaron a afectar cómo se sentía, sin razón, sin contexto, sin lógica. Estados emocionales que aparecían de la nada. Ansiedad, incomodidad, tensión, como si algo dentro de su mente estuviera activándose, sin explicación. Y escribió algo que no se me ha olvidado desde entonces. Siento cosas que no viví, pero mi mente actúa como si sí. Y cuando leí eso, dejé de verlo como una historia, porque eso cambia todo. Porque si tu mente reacciona como si algo fuera real, entonces, en cierto nivel, lo es. Después empezó a notar algo más sutil, pero mucho más profundo. Ya no solo eran pensamientos, era su forma de reaccionar. Situaciones normales empezaban a sentirse diferentes. Personas cercanas empezaban a parecer extrañas, no porque hubieran cambiado, sino porque algo en su percepción ya no era el mismo, como si hubiera un filtro, un pequeño desplazamiento. Algo casi imperceptible, pero constante, y escribió algo que me hizo detenerme. Algo muy simple, pero muy incómodo. Y entonces escribió algo que me hizo detener completamente. No sé si soy yo el que está cambiando, o si siempre fui así, y apenas lo estoy notando. Y esa pregunta es mucho más peligrosa de lo que parece, porque hay una diferencia muy grande entre cambiar y darte cuenta, entre volverte a alguien distinto y descubrir que ya lo eras. A partir de ese punto, todo se vuelve más difuso, porque ya no se trata de pensamientos, se trata de identidad, de percepción, de realidad. La última parte del mensaje era corta, pero fue suficiente. Decía, hay momentos en los que siento que mi mente está mezclando todo. Recuerdos, emociones, ideas, como si no supiera que es mío, y que no.
Y luego añadió algo más. Algo que no debería sentirse así. Y lo peor es que está empezando a parecer normal. Después de eso, no volvió a escribir. No hubo más mensajes. No hubo explicación. No hubo cierre. Solo silencio. Y desde ese momento, no he podido dejar de pensar en algo. Porque esto no se siente como una historia aislada. Se siente como algo que podría pasar más de lo que creemos. La mente no distingue tan bien como pensamos. No distingue entre lo que vive y lo que absorbe. No distingue entre lo que experimenta y lo que interpreta. Y si eso es cierto, entonces hay algo que deberíamos cuestionarnos. No si esto puede pasar, sino cuántas cosas que sentimos todos los días realmente nos pertenecen. Cuántos pensamientos que damos por nuestros no lo son del todo. Y cuántas emociones que creemos entender en realidad vienen de algo que nunca identificamos. Porque tal vez el verdadero problema no es lo que pensamos, sino el hecho de que confiamos demasiado en que todo lo que ocurre en nuestra mente es nuestro. Y quizá no siempre es así. Pero lo que más me inquietó no fue lo que me contó, fue lo que pasó después. Porque unos días después, recibí otro mensaje. No tenía saludo. No tenía contexto. Solo decía, creo que ya entendí lo que está pasando. Y eso fue lo primero que me puso incómodo. Porque normalmente cuando alguien dice eso, esperas claridad. Pero lo que vino después fue todo lo contrario. Decía que empezó a notar patrones. Que esos pensamientos no eran aleatorios. Que aparecían en momentos específicos. En lugares específicos, con personas específicas, como si algo estuviera activándose. Y escribió algo que me dejó pensando. No es como si aparecieran, es como si algo los empujara hacia mí. Y ahí es donde la historia deja de sentirse normal. Porque ya no estás hablando de pensamientos. Estás hablando de algo más. Difícil de explicar. Decía que empezó a probar algo. Algo simple. Intentó ignorarlos. Intentó distraerse. Intentó no pensar en eso. Pero cada vez que lo hacía, los pensamientos volvían con más fuerza. Más claros. Más intensos. Como si no quisieran desaparecer. Como si necesitaran ser vistos. Y aquí es donde todo se vuelve más perturbador. Porque empezó a reconocer algo dentro de esos pensamientos. No eran completamente desconocidos. Había partes que le resultaban familiares. Frases, sensaciones, reacciones, como si su mente estuviera mezclando cosas reales con algo más. Y entonces escribió esto. Creo que no son recuerdos ajenos. Creo que son cosas que escuché, pero nunca procesé. Y eso cambia todo, porque entonces ya no es algo externo. Es algo que ya estaba ahí. Solo que nunca lo notó, nunca lo entendió, nunca lo enfrentó. Hasta ahora. Decía que empezó a recordar su infancia, no como recuerdos normales, sino como ecos, fragmentos, conversaciones que escuchó sin entender, historias que no eran suyas, pero que se quedaron en su mente. Y aquí fue donde todo encajó, porque escribió, crecí escuchando cosas que no debía escuchar, problemas que no eran míos, historias que mi mente guardó, aunque yo no las entendiera. Y ahí fue donde yo también entendí algo. Porque la mente no olvida, solo archiva. Y lo que no entiendes en su momento, no desaparece, se queda, esperando. Y a veces, vuelve, pero no como recuerdo, sino como sensación, como reacción, como algo que no sabes de dónde viene, pero que sientes como propio. Y entonces llegó la parte más fuerte del mensaje. Decía, creo que mi mente no está fallando. Creo que está recordando. Y eso es lo que realmente da miedo. Porque si eso es cierto, entonces no se trata de algo nuevo. Se trata de algo que siempre estuvo ahí. Solo que nunca lo viste, nunca lo entendiste, nunca lo cuestionaste. Hasta ahora. Y entonces escribió algo más. Algo que no debería sentirse así. Hay momentos en los que ya no sé si soy yo el que está pensando, o si solo estoy reaccionando a algo que ya estaba dentro de mí. Y eso es lo que rompe todo.
porque ahí ya no estás hablando de pensamientos. Estás hablando de identidad, de control, de quién eres realmente. Después de ese mensaje, no volvió a escribir, pero hubo algo más, algo que no esperaba, porque unos días después, volví a revisar el mensaje, y noté algo que no había visto antes. Una línea al final. No sé si estaba desde el inicio, o si simplemente no la noté, pero decía, si estás leyendo esto, es porque algo de esto también está en ti. Y desde ese momento, no he podido dejar de pensar en eso, porque hay algo que no estamos cuestionando lo suficiente. Creemos que todo lo que pensamos nos pertenece, que todo lo que sentimos tiene sentido, que todo lo que ocurre en nuestra mente es nuestro. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si hay cosas que absorbiste sin darte cuenta? ¿Y si hay emociones que no nacieron contigo? ¿Y si hay partes de ti que simplemente nunca cuestionaste? Porque si la mente no distingue, entonces el verdadero problema no es lo que pensamos, sino el hecho de que confiamos en que todo lo que ocurre en nuestra mente es real, y tal vez no siempre lo es. Intentó ignorarlos, intentó distraerse, intentó no pensar en eso. Si este tipo de historias te hacen pensar o sentir algo que no sabes explicar, suscríbete, porque aquí no contamos historias normales. Aquí exploramos lo que la mente prefiere no mostrar. Y créeme, esto es solo una parte. Pero antes de terminar, quiero que te quedes con una idea. No como respuesta, como duda. Porque después de leer ese mensaje, y después de todo lo que dijo, solo hay algo que no he podido sacar de mi cabeza. Que tal vez, no es que su mente estuviera fallando. Tal vez, solo estaba empezando a ver lo que siempre estuvo ahí. Y si eso es cierto, entonces la pregunta no es si él está bien. La pregunta es, ¿qué partes de tu mente siguen ahí, sin que las hayas cuestionado nunca? Y peor aún, ¿qué pasaría si un día empiezan a sentirse normales?